過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人腕を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para Master TME, para Abisaid, para Luis Humberto Casillas, para Basi Rodríguez, para El Supremo Dios, para Mauricio Hernández, para Survilan 12, para C7 Cercero y para Brian Morales, gracias por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Los mismos ruidos de alarma molestos de siempre, estaba sentado en mi cama con mi teléfono en mis manos, mirándolo mientras sonaba. Me desperté antes de que sonara la alarma, supongo que estoy un poco nervioso después de todo, Las persianas de mis ventanas estaban medio cerradas, la poca luz del sol que invadía la desolada habitación tampoco le estaba haciendo ningún favor a la habitación. Me estiro y cierro mi teléfono, luego me dirijo al baño para lavarme. Después de echarme un poco de agua en la cara me miro en el espejo. Debería estar mucho peor sabiendo lo que va a pasar en unas pocas horas. Regreso a la sala de estar y abro mi computadora, sentándome en la silla en el proceso. 10 a las 7 de la mañana, me iré más temprano hoy. Sería realmente patético si me atrapara el brote mientras me dirigía a la escuela. Es una pena que las tiendas solo abran después de las 10 aquí, tuve dudas sobre comprar un banco de energía solar, pero no es que me quede dinero. Bueno, lo hecho está, giro mi silla hasta que miro lo que preparé anoche. Bolsa, me levanto, alcanzo la bolsa y luego la abro. Haciendo una última revisión para asegurarme de que no me faltaba nada. Ropa extra, cheque. Navaja suiza, cheque. Mapa, cheque. Brújula, cheque. Linterna, cheque. Destornillador, cheque. Vendajes, cheque. Comida para hoy, cheque. Llaves de yate, uno siempre puede soñar. Cierro la bolsa, me la tiro al hombro, tomo mis llaves y camino junto a la torre de mi computadora. Amigo mío, me temo que es todo el tiempo que nos queda. Luego desenchufo la computadora, abro la caja y saco los discos duros, voy al fregadero, lo abro y los tiro. Unos 20 segundos más tarde los recogí, completamente empapados, y caminé hacia la puerta principal de mi apartamento. Abriéndolo. La última vez que veo este lugar. Si ocurre el brote, no regresaré aquí por razones obvias. Si el brote no sucede, tendré que ir y encontrarme en una isla abandonada, luego hacerme amigo de los árboles y los monos, o enfrentar cargos por deudas, o algo peor. Realmente me cabe en un maldito agujero, ¿no es así? Tal vez iré a buscar a Saya y le pediré que me llame estúpido. Niego con la cabeza y me vuelvo para mirar a mi casa. Hoy, mi futuro va a cambiar para huir de los zombies o huir de la yakuza. Para ser honesto, encuentro que huir de los zombies es más atractivo en este momento. Salgo de mi apartamento y sigo la calle hacia la escuela. Para hacer de mi futuro un hecho consumado, también tiré las llaves de mi apartamento al primer basurero con el que me topé y luego tiré los discos duros a otro basurero. Luego me paré sobre la papelera durante unos segundos. Un momento de silencio por mi carpeta de tareas de 2 terabytes. Dejo escapar una pequeña risita y me apresuro en mi camino. Para ser honesto, no me sentía seguro en las calles en este momento. Quería llegar a la escuela lo más rápido posible. ¿No sería irónico si termino siendo el no muerto que está golpeando las puertas de la escuela? Aparentemente, mi cerebro no apreció la broma, ya que tuve la repentina necesidad de comenzar a trotar, para poder llegar más rápido a la escuela. Así que todo lo que realmente me llevó a estar frente a las puertas de la escuela fueron 15 minutos, la mitad de mi tiempo habitual de viaje.
Después de llegar a mi clase y dejar mi bolso en el lado del escritorio que estaba frente a la pared, me senté. Luego pasé varios segundos mirando afuera, pensando qué podría decir exactamente si alguien me preguntara por qué puse toda esa basura dentro de mi bolso. Parkour podría explicar el cambio de ropa y vendajes, pero la cantidad de comida dentro junto con la navaja suiza y la linterna parece más razonable si fuera a acampar o algo así. Entonces, ¿acampar con parkour? O puedo decir que estaba apuntando a hacer una maratón muy larga. Luego volví mi vista hacia la clase, mirando a los niños que conversaban entre ellos. Me pregunto si alguno de ellos sobrevivirá. Eso fue todo lo que pude pensar antes de que sonara la campana, y el maestro llegó unos minutos más tarde, haciendo que la clase se calmara. Lo siento, maestra. Pero hoy mis ojos estarán fijos en la puerta. Ni siquiera me importa si me expulsan hoy. No es como si me quedara en esta escuela de todos modos. A medida que avanzaba la clase, todo lo que hice fue mirar fijamente a la puerta principal. No solo tendré que encontrar una manera de estar fuera de clase para ver dónde estará Takashi mientras Teshima es mordido, sino que también debo poder volver a mi clase antes de que comience el pánico. Como realmente no lo hago, quiero estar en el pasillo cuando cada estudiante de esta escuela tenga la brillante idea de correr presa del pánico como un pollo sin cabeza. La primera clase transcurrió con normalidad. Nadie apareció en las puertas y nada parecía estar fuera de lugar. Saliendo de la clase pasé por el respiradero, dándole una mirada rápida. Asegurándose de que todavía estaba desabrochado antes de regresar a clase para el próximo periodo. Se supone que todo sucederá en medio de una clase, pero no sé cuál. El tipo no muerto en la puerta estaba vestido como un hombre de negocios, por lo que probablemente fue atacado en su camino y al trabajo y terminé aquí. Si lo atacaron después de que estaba en su oficina, probablemente se habría quedado allí como un zombie, ya que no sería lo suficientemente inteligente o móvil para deambular afuera. Aparte de caer fuera de una ventana o algo así. Sin embargo, aparte de verse como si acabara de pasar 9 noches seguidas, no parecía herido, sin incluir la parte gigante de su espalda, por supuesto. Y con ese pensamiento, la campana volvió a sonar, señalando el comienzo de la segunda lección. Si va a suceder, simplemente suceda, maldita sea, esperarlo no es bueno para mi salud mental. Como la segunda lección estaba en sesión, no pude evitar comenzar a pensar qué iba a hacer si el brote no ocurría. Me pregunto si soy capaz de usar aviones y barcos para viajar solo a mi edad. Yo fui enviado aquí por mi escuela como estudiante de intercambio basado en lo que vi en los documentos escolares que tenía conmigo. Tal vez, debería haber aprendido a conducir un bote. Más posibilidades de escapar de las personas por mar que por tierra, agregue que Japón es una maldita isla. Sin embargo, la mayoría de los barcos tienen un volante, y sé algunos conceptos básicos por jugar videojuegos. Así, el acelerador puede parecerse al que tienen los aviones Y. Bueno, eso es todo lo que sé. ¿Puedes conectar un barco? Un ruido sordo me sacó de mis pensamientos, el ruido en realidad venía justo enfrente de mí, de la ventana a mi lado. Mirándolo, vi que tenía algo de polvo de tiza. Mirando hacia abajo, vi tiza rota en pedazos. Giro la cabeza para ver a la profesora mirándome. Genial, simplemente, genial. Esto es exactamente lo que necesito en este momento. El profesor debe haber estado aburrido de hacer su lección porque me pidió que me pusiera de pie y me acercara a él, antes de comenzar un molesto monólogo sobre, no sé, realmente no me importaba sentarme y escuchar lo que el maestro tenía que decir, para ser honesto. Entre el monólogo en voz alta del maestro, las sonrisas de los estudiantes y mi propio estado de ánimo, tuve suficiente. Necesito ir al baño. Eso es todo lo que dije mientras salía de la clase. Esa, puede que no haya sido mi mejor idea, pero haré que funcione. Todavía puedo vigilar la puerta de entrada desde otro lugar. Si aparece el muerto, no creo que el maestro tenga mucho tiempo para regañarme antes de que comience el pánico. Con ese pensamiento en mente, me dirigí hacia un pasillo con una vista clara de las puertas delanteras, que también estaba cerca de las escaleras en las que normalmente veo a Takashi. Pasaron unos 30 minutos con los ojos fijos en la puerta principal. Hacía tiempo que había dejado de pensar, ya que al final solo me iba a dar dolor de cabeza, hasta que algo sucedió, no los zombies acechando mi trasero, afortunadamente. Fuertes pasos venían de mi derecha. Giré la cabeza para ver a Saya caminando con su habitual actitud enojada. Simplemente pasó a mi lado mientras pisoteaba, creo que ni siquiera se dio cuenta de que estaba allí. Me pregunto qué la hizo estallar esta vez. Luego giré a mi izquierda, mirándola mientras se alejaba pisoteando.
Ella molestaría a Takashi diciéndole que se estaba saltando la clase, pero me ignoraría por completo. Supongo que solo molesta a las personas que le gustan, Y unos segundos después, me golpeó. Espera, ¿Saya también se saltó la clase para hablar con Takashi en el anime? Y la forma en que se fue furiosa ahora, parecía que acababa de tener una discusión. Mierda. Salto de la pared y empiezo a correr hacia donde acabo de ver a Saya alejarse de las escaleras. Deteniéndome en lo alto de las escaleras, no veo a nadie más que a Takashi. Mirando la puerta. Sabía lo que estaba mirando, conocía esta escena de memoria. La escena que se ha grabado en mi cabeza y solo se vio reforzada por el tiempo que pasé en pánico por lo que estaba por venir, ha comenzado. Yo mismo miré la puerta, en busca de una confirmación final. Los muertos. Están a las puertas. Di una vuelta completa y comencé a correr hacia mi clase lo más rápido que pude. Si bien sabía que tenía tiempo antes de que comenzara el pánico, Takashi tuvo tiempo suficiente para correr hacia Rei. Simplemente sentí que necesitaba ser rápido, muy rápido. Al llegar a mi clase, abro la puerta de golpe, sorprendiendo a algunos de los estudiantes que estaban sentados cerca de la puerta. El profesor me miró con el ceño fruncido del siglo, y algunos estudiantes empezaron a reírse de nuevo. Ignorando todo, me muevo rápidamente hacia la parte de atrás de la clase, agarro mi escritorio y lo empujo más hacia la parte de atrás, casi empujándolo hacia la esquina del salón de clases. El profesor entrecerró los ojos mientras me miraba. Tendremos una charla una vez que termine la clase, fue todo lo que dijo antes de continuar con su lección. No lo haremos, fue raro, pero toda la ansiedad que había sentido hasta este momento, desde que desperté hoy se había desvanecido. En el momento en que vi al primer zombie allí atrás, confirmé lo que iba a pasar y lo que iba a hacer. Incluso sentí algo de alivio para ser honesto. Alivio de que todo lo que hice hasta ahora no fue en vano, o de que no terminaré en la cárcel o en el fondo de la bahía de Tokio, mientras estaba ocupado preparándome los altavoces en el salón de clases crujió vivo. El pánico comenzará en cualquier momento. Miré el altavoz que estaba instalado en el techo, cerca de la salida principal de la clase. Una voz, probablemente la de un maestro, comenzó a ordenar a los estudiantes que evacuaran, solo para ser interrumpida repentinamente. Luego, el orador una vez más se puso en marcha. Solo que esta vez, estaba transmitiendo los últimos momentos del maestro cuando comenzó a entrar en pánico en la sala de AF, gritando por ayuda. Hasta que soltó un grito, y luego silencio. Volviendo a mirar al profesor, lo veo congelado en su lugar, la tiza en su escritorio rodando lentamente hacia una caída libre. Entonces, esta es la clase en la que realmente estaba. Fue todo lo que logré pensar cuando la tiza golpeó el suelo, rompiéndose en pedazos, actuando como la señal para que todos se volvieran locos. Sabes que en el anime nunca piensas en eso, pero el cambio repentino de un silencio total a todos gritando a la vez es ensordecedor. Como si la escuela misma hubiera comenzado a gritar junto con los estudiantes. Morboso como es, no podía pensar en ello como algo más que el sonido de la campana del almuerzo para los zombies. Se produjo un caos en la clase cuando los estudiantes y el maestro comenzaron a correr hacia la puerta, chocando entre sí. Cada uno tratando de gritar más fuerte que el de al lado. Y así, la clase estaba vacía. Solo yo, y los gritos de más allá del muro. Lentamente me levanté de mi escritorio, recogí mi bolso, me lo até a la espalda lo mejor que pude, luego me dirigí a la puerta abierta y la cerré. Me doy la vuelta y miro a la clase. Verificaré si puedo encontrar algo útil aquí mientras el mar de la muerte pasa frente a mi puerta. Reviso algunas de las bolsas más grandes, con la esperanza de encontrar algo que pueda ser útil. Lamentablemente, la mayoría de las bolsas no tenían nada interesante dentro, aparte de una que tenía un teléfono celular que tomé y cambié a un modo silencioso sin vibración. Sacar la batería para quitar la tarjeta SIM podría bloquearla con una contraseña, por lo que debo mantenerla así, en caso de que necesite una fuerte distracción más adelante. Guardo el teléfono celular extra, luego tomo la silla más cercana y me dirijo a la puerta, abriéndola lentamente. Miro afuera en ambas direcciones del pasillo. Al ver el pasillo vacío, sin salpicaduras de sangre ni cuerpos esparcidos por el suelo, abrí la puerta por completo y luego, silla en mano, me acerqué al respiradero. Coloco la silla debajo del respiradero, saco el destornillador del bolsillo lateral de mi bolso y desatornillo el último tornillo que sujetaba la tapa del respiradero. Sin nada que lo sostuviera en su lugar, el respiradero una vez más cayó a un lado, colgando del último perno. Alcanzando adentro agarro el mango del bate que cuidadosamente escondí.
Todo esto para esconder un murciélago. ¿Por qué no puedo estar en Estados Unidos? Colgarme una ametralladora y un lanzacohetes, bate en mano, miré a mi alrededor antes de sacarlo por completo del conducto de ventilación y luego bajé de la silla. Con el destornillador de nuevo en el bolsillo lateral, examino una vez más mi entorno. Todavía podía escuchar gritos a mi alrededor. Pero ahora parecían diferentes, no eran los gritos de pánico. Eran gritos de miedo, el pasillo aún estaba vacío, limpio. Sin embargo, cuando miré por la ventana vi una masacre en plena exhibición. Gente tirada al suelo, inmovilizada por grupos de cadáveres ambulantes, sangre fresca salpicada por todo el lugar. Mientras que los que seguían vivos, usaban a otros como cebo para poder escapar. Lo peor de todo fueron las personas que murieron, solo para que volvieran y mordieran a quien tuviera la mala suerte de cuidarlos. Dejo escapar un gran suspiro por la nariz y camino hacia el final del pasillo, luego miro hacia la esquina. El pasillo que estaba mirando ahora tenía una escalera en el medio, uniendo los pisos. Junto a la escalera, pude ver a un estudiante de rodillas, al lado de otro estudiante que estaba en el suelo. Solo podía ver la mitad del cuerpo del que estaba en el piso, y el resto probablemente estaba en la escalera, que no podía ver desde el ángulo desde el que estaba mirando. Sin embargo, no necesitaba ver la otra mitad, la línea rosada de carne que podía ver yendo desde el estómago del estudiante caído hasta la boca del que estaba arrodillado encima de él fue suficiente para hacerme entender lo que estaba viendo. Estaba preparado para ver algunas cosas espantosas de aquí en adelante, pero supongo que la primera vez nunca es fácil. El hecho de que la primera cosa espantosa que termine viendo sea un cadáver masticando las entrañas de alguien tampoco ayuda. Menos mal que no he comido nada todavía. Mi estómago estaría organizando una gran fiesta en este momento si lo hiciera. Aún así, ¿cómo debo llamar a estas cosas de todos modos? He estado saltando de nombres hasta ahora, tal vez debería simplemente llamar ellos como el elenco. Da, demasiado raro para usar, me quedaré con cadáveres, al menos por ahora. Golpeándome la frente con los nudillos, trato de concentrarme en mi próximo plan de acción. Cuando Takashi estaba en el techo, ya estaba lleno de cadáveres. Lo que significa que los cadáveres ya deben haber invadido todo el pisos bajos para estar también ahí arriba. Y viendo cómo la escalera se está utilizando ahora mismo como mesa de comedor, podría significar que eso ya ha sucedido. La razón por la que el pasillo en el que estoy está limpio es porque nadie tenía una razón para correr aquí, o no lo logró, por ahora de todos modos. Cruzo la esquina y camino hacia el estudiante que come bocadillos, su masticación se hace más fuerte a medida que me acerco, después de acercarme lo suficiente como para estar fuera del rango de salto, pero tener una vista clara de las escaleras, me detuve. Las escaleras están despejadas, solo estos dos están aquí. Supongo que el que estaba en el piso trató de subir de nuevo y quedó atrapado. O estaba bajando corriendo y chocó con el que ahora está serpenteando sobre él, viendo que sus piernas apuntan hacia arriba. Hacia las escaleras y está boca arriba. No importa, ahora que solo tengo dos posibles cadáveres ambulantes aquí, es el mejor momento para comprobar si un golpe en la cabeza es suficiente para detenerlos para siempre. O si solo los enojará y me convertirá en una lonchera. Con eso en mente, levanto mi bate ligeramente y agarro el mango con ambas manos mientras doy un paso lateral en silencio hacia el cadáver arrodillado. Una vez que estuve dentro del rango de balanceo del cadáver, levanté mi bate más alto a un lado de mi cabeza. Y con un ligero giro de la parte superior de mi cuerpo, me balanceé hacia abajo, con un golpe bastante fuerte, el murciélago hace contacto con la cabeza del cadáver masticador, lanzándolo de lado y luego de plano contra la pared, aplastando su cabeza por ambos lados. El cuerpo permanece así durante unos segundos antes de deslizarse hacia adelante, caer y detenerse de una vez por todas. Giro la cabeza y miro el segundo cuerpo que estaba en el suelo. No hay tiempo para celebrar todavía, este tipo probablemente también se levantará. Doy unos pasos hacia atrás y espero. Todo mientras miraba a mi alrededor para asegurarme de que el sonido no atrajera nada. Unos momentos después, el segundo cuerpo comenzó a temblar y luego se levantó hasta quedar sentado. Muy bien, ahora para probar qué tan inteligentes son estas cosas, no puedo creer que esté diciendo esto, pero voy a dejar que este se levante, debo estar volviendo loco, porque no estoy enloqueciendo ahora. Usando mi bate, le doy un golpe rápido en la parte posterior de la cabeza y rápidamente doy un gran paso hacia atrás. Nada, ninguna reacción. Justo como teorizó Saya. Terminado ese experimento, comencé el siguiente.
Levanto mi pie y luego lo vuelvo a poner en el suelo con la fuerza suficiente para hacer un sonido audible, luego me alejo unos metros para no estorbar. El cadáver sentado reacciona al sonido mientras gira letárgicamente la cabeza hacia donde estaba hace unos segundos. Luego, lentamente, comienza a tropezar hasta ponerse de pie y se tambalea hasta donde yo había golpeado el piso, luego lo pasa y choca contra la ventana. Y son ciegos o increíblemente estúpidos. Simplemente pasó por donde se originó el sonido y entró en la ventana más allá. Lo que significa que eligió la dirección de donde venía el sonido y lo siguió hasta que encontró un obstáculo contra el que chocar o morder. Había más cosas que quería probar, pero no quería tentar mi suerte. No ahora al menos. Camino en silencio cerca del zombi que ahora estaba besándose con la ventana y le doy un golpe en la nuca con una sola mano, la buena. El impacto del bate hace que la ventana se rompa y el zombi tropiece hacia atrás sobre sus propias entrañas que estaban en el suelo, lo que hace que se resbale y se caiga. Luego comenzó a arrastrarse por el suelo. No está muerto, pero parece tener problemas para levantarse. Me tiro hacia adelante y bajo con el bate a la cabeza del tipo muerto, causando que una salpicadura de sangre aparezca en el suelo y finalmente deje de moverse. Todavía no entiendo cómo pudieron rastrear a Takashi y su equipo más adelante en el anime. En algunos casos, los perseguían activamente. Quizás en realidad pueden sentir el calor como teorizó Kota. Entonces, después de vincular un sonido con una fuente de calor, lo harán. Ir tras la fuente de calor con fervor. Rascándome la cabeza, me giro hacia las escaleras, para ver que ha llegado el problema. El sonido de mi bate al estrellarse contra el segundo cadáver debe haber atraído a algunos de los cadáveres de abajo. Son lo suficientemente tontos como para ser engañados fácilmente, pero son lo suficientemente inteligentes como para entender que un sonido vino de un piso por encima de ellos, para encontrar las escaleras y luego subirlas sin caerse, o ya estaban en la parte inferior parte de la escalera. Suspiro en mi cabeza y me alejo de las escaleras. Luego comencé a caminar por el pasillo despejado, con cada uno de mis pasos haciendo ruidos de salpicaduras. Debe haber sido la sangre que pisé ya que mis zapatos comenzaban a hacer bastante ruido mientras caminaba. Correcto. Es hora de cambiarse de calzado. Todavía de pie, me quito los zapatos con los pies, me agacho, los agarro y los lanzo en la dirección de donde venía, haciendo que cualquier cadáver que se dirigía hacia mí se diera la vuelta. Continué caminando solo con mis calcetines por un rato hasta que estuve lo suficientemente lejos de donde tiré mis zapatos para sentirme seguro. Después de mirar alrededor, me quito el bolso, abro la cremallera y tomo la bolsa de plástico que tenía mis botas en ellos junto con mis guantes. Botas sobre zapatos tapados cualquier día. Saco las botas de la bolsa de plástico y me las pongo. Después de doblar la bolsa de plástico, la volví a poner, cerré la bolsa y me la até de nuevo a la espalda. Luego me pongo los guantes y pruebo mi agarre del bate. No está mal. Ahora a averiguar qué hacer a continuación. Miré por la ventana para ver que el sol aún estaba afuera, poniéndose fuerte. Luego continúa caminando derecho en el pasillo. Takashi y Rei permanecerán en el techo hasta que el sol comience a ponerse. Lo que significa que necesito encontrar una manera de sobrevivir hasta entonces, ya que el grupo no se reunirá hasta el atardecer. Podría tratar de encontrar a Saeko o Kota. Ambos son todavía viva deambulando por la escuela en este momento, con Saeko probablemente volviéndose loco con cualquier pobre bolsa de carne que se le acerque y Kota siendo pinchada por Saya. Ahora, la única vez que se mostró a Saeko antes de que el grupo se reuniera, estaba bajando una escalera, lo que significa que está en el primero o segundo piso en este momento. Luego terminaría en la oficina de la enfermera que está en el primer piso, por lo que probablemente pasó del segundo piso al primero. Saya y Kota también están corriendo desde lo que probablemente parece ser el segundo o tercer piso. Mientras pensaba, escuché gemidos frente a mí. 2 cadáveres se arrastraban hacia mí, o al menos en mi dirección. Entrecierro los ojos y pongo la espalda contra la pared lateral, mientras sostengo mi bate de cada esquina con una mano, para poder usarlo como escudo si uno de ellos se abalanza sobre mí. Cuando los 2 cadáveres me pasaron arrastrando los pies, ni siquiera parecieron darse cuenta de que yo estaba allí. Después de que se mudaron, me bajé de la pared y comencé a caminar. Esto no es bueno, me voy a rodear si dejo que estos 2 caminen y encuentre más de estas cosas delante de mí.
Con la realización en mente, me detengo en seco y me doy la vuelta, luego camino hacia los dos cadáveres tambaleantes frente a mí, usando ambas manos, golpeo el costado de la cabeza del que estaba cerca de la pared, causando que su cabeza sea aplastada entre el bate y la pared, haciéndolo caer con un ruido sordo. El segundo, al escuchar el sonido, gime y se da vuelta hacia mí, solo para encontrarse con un golpe lateral de un bate al lado de su cara antes de que pueda darse la vuelta por completo. Tropezando, avanza unos pocos pies y luego cae. Momentos después, pone sus manos en un movimiento de empuje hacia arriba mientras intenta levantarse. Me acerco a él y le doy un pisotón con el pie en la espalda, lo que hace que vuelva a caer plano, y con un movimiento rápido, levanto mi bate y lo golpeo con un movimiento similar al de un golpe de golf sobre el cadáver caído, la sangre vuelve a pintar el cuerpo. Piso rojo. Bueno, supongo que esto verifica que son más frágiles que un humano normal, o me balanceo como un camión como el resto del elenco. Terminado eso, me doy la vuelta y me dirijo por el pasillo de nuevo. Al dar vuelta en la esquina después de que terminó el pasillo, encontré otro tramo de escaleras. Para mi sorpresa, estaban vacíos, o más precisamente los cadáveres allí estaban todos muertos, como muertos. Me acerco a la escalera y golpeo el suelo con el pie, tratando de asegurarme de que en realidad están muertos y no tratarán de darme un susto sorpresa. Ninguno de ellos reaccionó, pero aún así, por si acaso, di un largo camino alrededor de ellos. Me dirijo a la barandilla de la escalera y me inclino sobre ella, mirando hacia abajo en el proceso. Si Saeko hubiera pasado por aquí, entonces llegué demasiado tarde. En el anime, el primer piso es como una pista de baile llena de gente muerta en la madrugada. Doy un suspiro molesto. No puedo arriesgarme, tendré que revisarlo solo para verificar si Saeko fue al primer piso o no. Dejo el bate en el suelo y me apoyo aún más en la barandilla, tratando de mirar hacia arriba esta vez. No puedo ver una mierda. No puedo ver nada desde aquí, pero no tengo muchas opciones, necesito elegir mi veneno. Este pasillo conduce a un callejón sin salida, bajar es simplemente estúpido, regresar no tiene sentido ya que las escaleras allí tenían cadáveres, en movimiento. Así que la única manera de ir es, arriba. Me empujo hacia atrás, recojo el bate y empiezo a subir las escaleras vacías. Afortunadamente no encontré resistencia al subir las escaleras. Mientras que la sangre y las tripas estaban salpicadas por todo el lugar, eso era todo lo que había aquí. No hay nada que quiera comprobar lo caliente que estaba mi interior. Llegué a la parte superior de la escalera y comprobé ambas direcciones del pasillo. El tercer piso tenía algunos invitados no deseados dispersos. La mayoría de los cadáveres están arrodillados y parecen estar ocupados comiendo, así que debería poder pasar junto a ellos. Estaba a punto de moverme hacia el lado derecho, ya que parecía haber menos de ellos, cuando en la ventana del edificio de enfrente, vi dos figuras. Cabello rosado en una cara que probablemente frunce el ceño y un tipo gordito que probablemente parece deprimido. Me sonrío y giro para mirar el pasillo que me haría cruzarme con ellos, el de la izquierda. Mi sonrisa desapareció cuando me di cuenta por qué parte del pasillo tenía que pasar. Por supuesto, tenía que ser el que tuviera más de ellos, pero no puedo perder esta oportunidad, puede que no consiga otro. Armándome de valor, respiré hondo y comencé a moverme por el pasillo lleno de cadáveres, que empeoró mucho por el hecho de que también tenía otros en movimiento. Entonces, seguí esquivando una pared libre de cadáveres, esperando a los que se acercaban demasiado para pasar antes de continuar. Soy un ninja, soy un ninja, soy un ninja. Si me ven, soy un ninja muerto. Todo iba bien y estaba a punto de salir del pasillo lleno de cadáveres. Hasta que un cadáver tuvo la repentina necesidad de dar una vuelta completa y caminar directamente hacia mí. En el momento en que estaba demasiado cerca para mi comodidad, ni siquiera lo pensé. Salté hacia atrás golpeando mi espalda contra la ventana, y giré, en la peor dirección que pude haber tomado. El bate impactó en la cabeza de la cosa y la cabeza de la cosa impactó en los casilleros cercanos, ya que el impacto del bate hizo que volviera a dar la vuelta y terminara en una caída de embestida en los casilleros, en otras palabras, mucho ruido. Solo estoy jodido. En una fracción de segundo, antes de que los cadáveres pudieran darse cuenta de que acababa de sonar la campana de la cena, incliné mi cuerpo hacia adelante, para que sus brazos no pudieran agarrarme fácilmente, y comencé a correr. Afortunadamente, solo quedaban un par de ellos entre mí y el final de este maldito pasillo infestado. Elegí la primera ruta que vi libre de obstáculos en ese momento y comencé a correr. Unos pasos más adelante, veo a uno de ellos bloqueando mi camino.
Estaba lo suficientemente lejos como para cambiar de dirección, así que lo pasé corriendo después de desviarme a la izquierda. El problema es que ahora estaba corriendo junto a la pared a mi izquierda, así que solo podía desviarme hacia la derecha. Lo cual sería una mala idea a menos que quisiera terminar encontrándome con una de estas cosas. En poco tiempo, otro bloqueó mi camino, esta vez no pude desviarme. Así que sostuve mi bate de cada lado con mis manos y lo golpeé de costado debajo de su axila. Agachando mi cabeza y usando mi antebrazo para alejar su brazo de mí para que no pudiera agarrarme mientras tropezaba hacia la derecha. Con ese ahora fuera del camino, solo quedaba uno de ellos frente a mí. Mi bate ya estaba en una posición para un golpe, así que agarré el mango con ambos brazos y lo golpeé hacia la cabeza de las cosas, haciendo que vuele hacia la izquierda y aterrice de cara contra la pared con ventana. Con el pasillo frente a mí ahora libre de hostilidad, dejo de correr y rápidamente miro hacia atrás. Todos y cada uno de ellos ahora caminaban hacia mí. Luego giro la cabeza hacia adelante y empiezo a caminar en silencio, girando en la siguiente esquina unos momentos después. En este pasillo no había tantos cadáveres ambulantes. Pero los pocos que estaban aquí también se dirigían en mi dirección. Sin inmutarse, continué caminando hacia adelante en silencio. Lado apartándose del camino de cualquiera de los cadáveres tambaleantes, hasta que pude ver a Kota saludándome, con Saya detrás de él, echándole una mala mirada a Kota. Saya y Kota también deben haber escuchado la conmoción. Por suerte para mí, eso los hizo esperar en lugar de aumentar la velocidad. Dirigiéndome hacia los dos, levanto mi bate y los saludo. Después de llegar a ellos hablo. Es bueno ver que todavía estás vivo, comando. Digo en un tono bajo. Sí, me alegra ver que también sigues vivo de, lo que sea esto. Luego volteé mi vista hacia Saya, quien ahora me miraba, todavía con el ceño fruncido. Suspiro y miro a mi alrededor. Los que estaban detrás de mí acudían en masa al lugar donde tuve mi pequeño accidente, así que estábamos a salvo de ellos, al menos por ahora. Y, por lo que pude ver, tampoco había ningún cadáver hambriento frente a nosotros. Takagi, dice Kota, presentándome a la pelirrosa con el ceño fruncido. ¿Te mordieron? Ella dice con un tono agudo. ¿Eso es lo primero que me dice? Ni siquiera un maldito hola, gusto en conocerte, persona a la que le grité ayer. No es que esperara algo más de ella para ser honesto. En realidad, esa es una buena pregunta. Respondo mientras empiezo a revisarme en busca de mordeduras o cualquier otra herida. En el calor del momento, podría ser posible que me mordieran, pero no lo sentí. Después de comprobarme a mí mismo. Afortunadamente no parecía ser el caso. Sin mordiscos vuelvo a mirar a los dos del elenco principal. Los tres pasamos un par de incómodos segundos mirándonos antes de decidir mudarnos. Espera, tú, ¿no eres el idiota que estaba perdido en las escaleras ayer, el que bloqueaba mi camino? Saya habla mientras comenzamos a movernos, con los ojos entrecerrados. Yo y mi bocota, sí, ese sería yo. Me rasco la nuca mientras dejo escapar una risa seca. Fue todo lo que dijo mientras sacudía la cabeza y pasaba junto a mí, Kota y yo la seguíamos. Deja quizás ir al primer piso y esperar encontrar a Saeko antes de convertirse en el almuerzo de alguien era una mejor idea después de todo. Así que solo reaccionan a los sonidos. Kota pregunta en voz baja. Sí, son ciegos y parecen ignorar el contacto físico con objetos inanimados, sin embargo, podrían sentir el calor. Por lo que vi, parecen darse cuenta cuando han agarrado a un humano y también son capaces de concentrarse en una persona que corre después de obtener su bloqueo inicial también, incluso si ese bloqueo no parece durar mucho tiempo. Ya que pierden interés bastante rápido y se distraen aún más rápido. Solo estoy haciendo una hipótesis sobre, sin embargo, no tuve muchas oportunidades de probarlo, ni tengo un deseo de muerte para experimentar cuánto tiempo les llevará hasta que pierdan interés en perseguirme, especialmente cuando estoy en un espacio cerrado. Digo mientras miro a Kota. Ya veo, eso explicaría por qué pudimos simplemente caminar alrededor de ellos entonces. Kota asiente mientras sigue hablando en voz baja. También algo obvio, pero estas cosas están, bueno, muertas, digo con una mirada inexpresiva en mi rostro. ¿Muertos? No seas ridículo, si están muertos, ¿por qué siguen caminando? Saya interviene con una voz aguda y bastante fuerte. No lo sé, pero ¿los has visto? Puede que no sea tan versado en biología humana, pero lo que sí sé es que no se puede considerar que estés muy vivo si estás masticando tu propio estafado. Brazo, te falta la mitad de la espalda y estás arrastrando tus propias entrañas por el suelo.
También Takagi, ¿podrías por favor hablar un poco más bajo? Giro mi cabeza hacia Saya con una mirada suplicante. Traté de ser lo más educado y no provocativo que pude. Y obviamente, fracasé. Después de todo, estamos hablando de Saya. Saya frunce el ceño, infla sus mejillas y responde con una voz bastante alta, de nuevo. ¿Y quién eres tú para decirme qué hacer? ¿Y por qué nos detuviste en este salón de clases en primer lugar? En este momento estábamos en un salón de clases vacío, cuando les pedí a los otros dos que se detuvieran después de verlos tratando de esconderse detrás de un par de casilleros, cuando vieron un par de cadáveres mirando en nuestra dirección. Podría haber explicado cómo actúan los cadáveres en ese mismo momento. Pero tenía la fuerte sensación de que Saya no sería capaz de ayudarse a sí misma y terminaría con un comentario fuerte y sarcástico después de mi explicación. Entonces, planeando eso con anticipación, escogí un salón de clases vacío con la esperanza de insonorizar un poco los arrebatos de Saya, mientras ella seguía hablando lo suficientemente alto como para hacer que todos los tontos giraran en nuestra dirección. Olvídalo, no estoy aquí para enemistarte contigo. Kota y yo revisaremos la puerta. Y si está despejada, haré una señal con mi mano para que podamos salir. Debemos tratar de mantener el ruido y la charla mínimo después de que salgamos de esta habitación. Digo y me levanto de la silla. ¿Y quién te hizo el jefe de todos modos? Saya pregunta mientras en silencio apartaba la mirada de mí. Ignorando a Saya, comencé a moverme hacia la puerta de clases. Dios, ella puede parecer linda y todo con su acto de tsundere en el anime. Pero el hecho de que todo lo que obtengo de ella es tsuninodere me hace querer comenzar a masticar un escritorio. Tuve que lidiar con demasiados cadáveres. Ya, porque ella estaba siendo demasiado ruidosa. Concéntrate, tengo que mantenerme enfocado. Ella podría actuar como una perra engreída en este momento, pero no es una mala persona, espero. Y también tengo que asegurarme de que Kota no termine muerto antes de que obtenga su pistola de clavos hecha a medida. Yendo a la puerta, aclaré mi mente y lentamente abrí y miré a través de la puerta. El lado derecho tiene 2 de ellos de pie y 3 de rodillas comiendo algún bastardo desafortunado. El lado izquierdo tiene solo 3, pero todos ellos están de pie. Normalmente, tomaría el lado derecho ya que dar la vuelta a los comedores es mucho más fácil, pero no quiero arriesgarme con los otros 2 conmigo. Regreso al salón de clases, le hago señas a Kota para que espere, elijo un estuche de lápices al azar, lo lleno de desorden, lo cierro y luego vuelvo a la puerta. Luego arroja el estuche a algunos casilleros en el lado derecho. Si bien el ruido hizo que los zombies propensos se levantaran y se dirigieran a los casilleros, también hizo que el trío de la izquierda comenzara a moverse hacia el pasillo de la derecha. Mientras pasaban arrastrando los pies por la puerta, le hice señas a Kota para que saliera. Se levanta de su silla y comienza a moverse, seguido por Saya, molesta pero silenciosa. Después de salir y caminar sigilosamente hacia la izquierda, los 3 comenzamos a movernos por el pasillo conmigo al frente, Saya en el medio y Kota en la parte trasera. Kota, si es posible, vigila detrás de nosotros. No quiero que terminemos rodeados en el momento equivocado. Le digo en voz baja. Kota me mira boquiabierto como un pez antes de proceder a simplemente asentir. Saya se quedó callada. Tengo que conseguirle a Kota su arma, está siendo demasiado manso de esta manera. Dime ayer, ¿qué pasa con el levantamiento? Oigo preguntar a Kota. ¿La bolsa, los zapatos y los guantes? Respondo sin detenerme a mirar atrás. Tenía una agenda apretada hoy, planeaba irme justo después de la escuela y solo regresar mañana por la mañana, así que empaqué para eso, respondí sin esperar a que Kota entrara a poner. ¿Vas a algún lado? Él pregunta justo después. Sí, un trabajo de medio tiempo, respondí una vez más. ¿Tienes un trabajo? Kota regresa con otra pregunta. Maldita sea, amigo, deja de ser tan curioso. Ahora tengo que inventar aún más cosas sobre la marcha. Sí, entonces, se me ocurrió una idea. Estaba ayudando a un amigo del dueño de la tienda que conocimos hace un par de días, ¿lo recuerdas, verdad? Respondí, con la esperanza de que si el dueño del campo de tiro entraba en juego, Kota dejaría de hacer preguntas, ya que estar allí conmigo ayer no era muy legal. No es que ser legal importara de ninguna manera en este momento. Pero ambos aún tienen que darse cuenta del peso de la situación por lo que veo. Solo espero que esto no vuelva y me muerda el trasero. Ya veo, Kota estaba a punto de abrir la boca de nuevo cuando, ya se callarán ustedes 2. Saya se entromete, de nuevo, con una voz fuerte. Saya, acabas de obtener puntos de brownie por esto.
incluso si en realidad no pretendías ayudar aquí. Afortunadamente, la fuerte voz de Saya no atrajo nada más que un par de cadáveres que ya estaban detrás de nosotros. Así que aparte del cadáver ocasional que se enteraba de nosotros de alguna manera y tenía que encontrar el extremo equivocado de mi bate, o enamorarse de una pared cercana, nos movíamos por los pasillos con relativa facilidad. ¿Qué debo hacer ahora? Tengo a Saya y Kota conmigo, así que podría ir directamente al salón de clases, donde tomé el destornillador y armar a Kota. Aunque eso significa que también podría quedarse sin munición antes, como en el anime, obtiene su arma al atardecer, y tenemos aproximadamente una hora antes de que el cielo cambie de color. Podríamos ir directamente a la sala de profesores y esperar al resto del equipo. Con las llaves del coche y del autobús allí, estos dos probablemente aceptarán ir conmigo si les digo que puedo conducir. Pero entonces, no estaré seguro de si el grupo se reunirá en absoluto. Saeko y Shizuka, sé que también se dirigen hacia esa habitación, así que todo lo que tenemos que hacer para encontrarlos es esperar. Eso solo deja fuera a Rei y Takashi, no, debo asegurarme de que Takashi se una al grupo. Malos pensamientos, malos Nair, malos. Entonces, supongo que iremos a buscar a Kota su arma y luego correremos hasta el atardecer. En el peor de los casos, tendré que dejar que Saya sea atacada y entre en estado de shock. Aunque espero evitar que ella pase por esa experiencia desgarradora, de todos modos, Takashi tenía como objetivo dejar la escuela con Rei, así que podríamos encontrarlos si mantenemos un ojo en la puerta principal después de formar equipo con Saeko y Shizuka. Pensándolo bien, decidí que el mejor próximo paso es armar a Kota. Como en este momento, soy el único que realmente está peleando, con Saya y Kota quedándose detrás de mí o tratando de encontrar un lugar para esconderse de los cadáveres ciegos. Los malos hábitos son difíciles de morir, supongo. Deberíamos ir a la clase del taller, debe tener herramientas y materiales que nos permitan reforzar lo que tenemos o hacer algo mejor, ya que no sé cuánto aguantará este bate si seguimos así. Digo mientras giro mi cabeza hacia atrás mirando a los dos. Hay uno en el segundo piso. Saya habla mientras se empuja las gafas con el dedo medio. Muy bien, segundo piso para empezar. Asiento con la cabeza y me giro para mirar hacia adelante de nuevo. Mientras seguíamos moviéndonos, noté un grupo de cadáveres acurrucados al final del pasillo. El sonido de gemidos, masticación y huesos rotos son audibles en el pasillo, por lo demás silencioso. Tengo 3 buenas razones por las que no quiero bajar de esa manera, y una es hacer que mis propios huesos protesten. Me detengo abruptamente y levanto mi brazo sin mirar atrás, mi mano en un movimiento de parada. Pero aparentemente yo no era el único que no miraba, ya que Kota chocó contra la espalda de Saya. Cuidado, gordo. La voz de Saya sonó como una alarma en mi cabeza, mierda. Fue todo lo que logré decir cuando vi que todo el grupo de cadáveres en el otro extremo del pasillo se levantaba. Luego miré detrás de nosotros, para ver que los cadáveres que nos seguían también se acercaban a nosotros. Ni siquiera tuve tiempo de enojarme con Kota por no decirme que nos estaban siguiendo. Si no actuábamos rápido, terminaríamos rodeados, y había demasiados de ellos para luchar. Las escaleras no están demasiado lejos, si corremos podemos llegar allí antes de que el grupo de adelante nos corte el paso. Escaleras, ahora. Es todo lo que digo mientras empiezo a correr. Captando la indirecta, los otros dos aceleran y empiezan a correr detrás de mí. Bien, llegaremos a las escaleras antes que ellos, están demasiado lejos. Sin embargo, justo antes de llegar a la escalera, vi un cadáver saliendo de la esquina en la que se encontraban las escaleras, luego otro y otro. Y segundos después, los cadáveres comenzaron a salir por las escaleras. De verdad. Dejo de correr y doblo mi cuerpo hacia atrás para equilibrar el impulso de mi carrera, mis botas se deslizan por el suelo un poco antes de finalmente detenerme. Saya, al no poder detenerse tan rápido, terminó estando frente al grupo ahora cuando se detuvo unos metros delante de mí. Y ahora estábamos rodeados. Hacer algo. Saya grita sin mirar atrás. Demasiados de ellos para luchar, y no podemos evadirlos. Vamos, piensa, maldita sea. Kota pasó junto a mí y se paró junto a Saya mientras miraba al grupo de cadáveres que se acercaban. ¿Por qué hay tantos de ellos aquí? Kota preguntó mientras seguía mirando al grupo ahora gigante que se dirigía lentamente hacia nosotros. En lugar de hacer preguntas estúpidas, ¿qué tal si empiezas a pensar en cómo podemos salir de aquí? Saya se pone las manos en las caderas y se vuelve hacia Kota mientras grita.
Mientras eso sucedía, estaba mirando el poco espacio libre que nos quedaba mientras los cadáveres se acercaban desde ambas direcciones. Mis ojos luego se posaron en la puerta de un salón de clases que estaba a unos metros del grupo más grande. No nos queda mucha elección, ¿verdad? Con la idea en mente, empiezo a correr hacia el grupo grande mientras señalo la puerta. Puerta, ve a la puerta al lado del grupo grande, ahora. Eso no va a ayudar, idiota. Estaremos atrapados allí. Saya grita mientras me sigue. Tengo un plan. Digo mientras me dirijo a la puerta de la clase, la abro y miro dentro. Bien, está vacío. Adentro, ahora. Me dirijo a los dos. Saya deja escapar un suspiro molesto y corre adentro, Kota la sigue poco después. Genial, ahora qué genio. Saya luego se vuelve hacia mí, con los brazos cruzados. Ahora quédate quieto. Digo mientras cierro la puerta de golpe antes de que puedan responder. Conmigo todavía fuera. Miré a mi derecha y vi que el gran grupo de cadáveres tambaleantes estaba a solo un par de metros de mí. El grupo de mi izquierda tenía menos cadáveres y estaba aún más lejos, pero todavía eran demasiados para enfrentarlos de frente en un espacio tan cerrado. También habían pasado arrastrando los pies por la puerta del salón de clases que estaba junto a la que acababa de dejar a los otros dos, así que no los esquivaran de esa manera. Lo único que quedaba entre ellos y yo era un corredor de paredes de concreto y algunos casilleros en un lado, y una pared con ventanas en el otro. Tenías que tratar de actuar como un rudo, ¿no? Ahora, morirás por eso. Me alejé de la puerta, donde los dos se escondían, alejándome del grupo grande hasta que estuve de pie en medio de los dos grupos. Demasiado alto para saltar por la ventana, demasiados para pelear, y uno de ellos seguramente me atrapará si me quedo quieto. Tampoco puedo usar el teléfono como una distracción, eso mataría a Kota y Saya por atrayendo todo aquí. No es que importe, no importa dónde tire la maldita cosa, todavía tendré cadáveres detrás de mí. Al girar la cabeza, vi que algunos cadáveres del grupo más grande estaban comenzando a golpear la puerta del salón de clases en el que estaban Saya y Kota. El sonido de sus golpes también hizo que los otros cadáveres comenzaran a salir por la puerta. ¡Oh, por el amor de Dios! Grito mientras corro hacia el conjunto cercano de casilleros. Y patearlos. Aléjate de esa maldita puerta de mierda por cerebro, todavía no estoy muerto. Grité lo más fuerte que pude mientras pateaba mientras casi me suicidaba, noté que los casilleros seguían haciendo pequeños movimientos después de cada patada. ¿No están atornillados? Corrí hacia el lado de los casilleros, que estaban más cerca del grupo más pequeño, agarré el borde y puse mi pie delante de ellos para que pudiera actuar como punto de apoyo para los casilleros, luego los empujé hacia la derecha. Me sentí como si estuviera viendo caer los casilleros en cámara lenta, hasta que... un fuerte estruendo. Lo suficientemente fuerte como para que los cadáveres que golpeaban la puerta se detuvieran y se volvieran hacia mí una vez más. Pero, los casilleros ahora volcados me dieron una idea. Miro detrás de mí y veo el pequeño grupo que todavía se me acerca. Luego fui detrás del siguiente conjunto de casilleros, mientras seguía de frente al grupo más pequeño, y les di un fuerte empujón, luego seguí empujando hasta que estuvieron cerca del grupo más pequeño. El chirrido fue lo suficientemente fuerte como para hacer que algunos de los cadáveres que se tambaleaban junto a las ventanas cambiaran ligeramente de dirección hacia los casilleros. Me pongo en posición para derribarlos también. Podría simplemente ir al otro lado de la pared y esperar hasta que la mayoría de ellos se movieran hacia los casilleros, pero... miré intensamente mientras los cadáveres se acercaban. Tengo una mejor idea, una vez que algunos de ellos se han acercado lo suficiente, empujo los casilleros hacia la izquierda, haciéndolos caer. Aplastando un par de cadáveres debajo de ellos. Con los cuerpos debajo, los casilleros estaban ahora a la altura de la espinilla de mi lado, y a la altura de la rodilla barra muslo del otro. Después de subirme a los casilleros tambaleantes, miro lo que quedaba del pequeño grupo que ahora intentaba lentamente subirse a los casilleros. Esto podría funcionar. Bate en mano, camino hacia adelante y doy un golpe con ambas manos a la primera, y solo el cadáver que logro subir a los casilleros. El cadáver da una vuelta y cae hacia atrás, lo que hace que otros dos cadáveres sean golpeados debajo de su cuerpo que cae. Al ver la abertura, agarro el bate en un agarre inverso y empiezo a correr hacia la pequeña abertura. Saltando de los casilleros y sobre los cadáveres que estaban en el suelo. En el momento en que aterricé, miré los últimos cadáveres cercanos del grupo a mi derecha. Sin perder tiempo, di un rápido salto hacia adelante, alejándome de sus manos extendidas. Volviendo a mirar todo el caos después de que volví a ponerme de pie. Hoy, asegurémonos de que dejen esa puerta en paz.
No queriendo arriesgarme, me dirijo a un casillero distante y lo derribo también, asegurándome de que los dos grupos se alejen del salón de clases y la escalera. Después de observarlos por unos segundos y asegurarme de que habían perdido interés en la puerta, me di la vuelta y corrí. Mi cara lucía una sonrisa de come mierda y me sentía como un completo rudo, incluso si en realidad no rompí ninguna cabeza. Es mejor que mi comida aún esté en una sola pieza después de ese rollo. Después de alejarme un poco del grupo de cadáveres, pasé un tiempo revisando las aulas hasta que encontré una vacía, luego entré para poder orientarme, encuentro una silla cercana, la agarro y la giro hacia la puerta antes de finalmente sentarme en ella. Entonces, dejé escapar un gran suspiro. Santa mierda, tengo que dejar de tratar de actuar genial frente a las chicas bonitas, para no unirme a los muertos antes de tiempo. Después de tomarme un descanso de un par de minutos, empiezo a pensar en mi situación actual. Demasiado para formar un equipo, ahora estoy solo otra vez. Aún así, Kota y Saya deberían estar bien, y dado que les di la idea de usar herramientas para hacer o reforzar cosas, al menos puedo tener grandes esperanzas de que lo hagan. Ve a ese salón de clases y Kota puede ir al modo comando. Luego miro por la ventana. El sol también comienza a ponerse. Si no recuerdo mal, en el segundo episodio donde el sol comenzaba a ponerse, el interior de los pasillos de la escuela comenzaban a inundarse de cadáveres. Lo que significa que será mucho más difícil para mí moverme alrededor a medida que pasa el tiempo. Ahora el grupo se queda en la sala de profesores entre el episodio 2 y el 3. Pero, no sé por cuánto tiempo realmente se quedan allí, ya que ambos episodios son durante la puesta del sol. Podría intentar ir allí y reunirme con todo el grupo en el camino. Además, de los dos, creo que al menos Kota probablemente estará preocupado por si sobreviví o no. Así que al menos debería mencionarme. Por ahora, debería apuntar a la sala de profesores. A juzgar por el color del cielo, el resto del grupo también debería dirigirse allí pronto. Después de tomar un descanso necesario, me levanto y me dirijo a la puerta, abriéndola lentamente. Mirando hacia afuera, pude ver un par de cadáveres más arrastrándose, pero nada que no pudiera esquivar. Entonces, bate en mano, salgo de la clase y empiezo a dirigirme hacia las escaleras para ir al segundo piso. Debería revisar la clase donde estaban Saya y Kota, aunque dudo que todavía estén allí. Pero tengo que asegurarme. Estableciendo mi ruta para terminar en la escalera cerca de los casilleros volcados, empiezo a caminar por los pasillos. Recorriendo el mismo camino que usé cuando buscaba un salón de clases vacío, noté que los cadáveres por aquí también habían aumentado en número. Parece que tenía razón en una cosa, a medida que pasaba el tiempo, más y más cadáveres vagaban por los pasillos. Quiero salir de esta maldita escuela, rápido. Afortunadamente, llegué a los casilleros volcados sin encontrar el pasillo atascado con cadáveres masticando cerebros. El lugar estaba vacío, con solo un par de cadáveres deambulando que parecían ir en su propia dirección. Y los que terminaron debajo de los casilleros, ya que pude ver los pies en movimiento que se extendían desde debajo. Lentamente camino más allá de los casilleros caídos sin tocarlos, no queriendo llamar la atención, y me dirijo a la puerta del salón de clases, para encontrarla abierta. Se ha abierto, no roto, eso es una buena señal. Al entrar, lo encuentro vacío. No hay cuerpos, al menos no los mataron aquí, lo que significa que mi distracción funcionó al menos. Luego miré afuera y vi que el cielo había comenzado a tomar un tono amarillo intenso. Muy bien, vayamos a la sala de profesores. Salgo de la clase y bajo las escaleras hasta el segundo piso, en dirección a mi próximo destino. Los pasillos del segundo piso estaban en peor estado que los del tercero, más tripas, más sangre, más cadáveres, más de todo en realidad. Me alejo de la escalera mirando el pasillo en ambas direcciones. No muy bien, demasiados, tendré que subir Y. Estaba a punto de moverme, cuando escuché un grito femenino que salía del pasillo izquierdo. ¿Esa era Saya? Reaccionando al sonido, un grupo de cadáveres en el pasillo derecho comenzó a moverse hacia la izquierda. En otras palabras, hacia mí. Mierda, estoy rodeado aquí, por mucho que quiera ayudar, tengo que volver a subir. Me doy la vuelta y empiezo a correr escaleras arriba. Y casi choca con otro estudiante que bajaba corriendo las escaleras. ¡Guau! Demasiados de ellos. El estudiante exclama en voz alta. Si ahora acabas de atraer su atención, vuelve a subir las escaleras. Ahora.
Digo, mientras paso corriendo junto al estudiante congelado, un par de pasos corriendo me siguen poco después, y me preguntaba quién era el niño mientras subía corriendo las escaleras, no parecía recordar haberlo visto en el anime o el manga. Y descubrí la razón por la que una vez que llegué al tercer piso una vez más. Un hombre alto estaba parado allí. Traje a rayas, anteojos y una cara en la que instantáneamente quería ceder. Shido. El impulso repentino de arremeter contra el tipo en este momento era bastante alto. Sabiendo que él será responsable de un montón de muertes evitables, posiblemente incluyendo a los padres de Saya, sinceramente, la perspectiva de destruir sus rodillas era realmente tentadora. Señor, hay demasiados abajo, no podemos ir por ese camino. El estudiante que corría detrás de mí finalmente subió las escaleras y habló. Ya veo. ¿Y quién podría ser? Shido vuelve su mirada aceitosa hacia mí. Nayer Sephier. Estaba haciendo todo lo posible para no dejar que mi voz revelara lo que realmente quería hacer en este momento. Incluso si Shido es un bastardo, que sin duda lo es. Si lo ataco aquí, habrá múltiples problemas para mí. En primer lugar, todos los estudiantes aquí probablemente vendrán por mí. Para ellos, Shido los está ayudando a mantenerse con vida. La segunda, y la más importante, es que si Shido no llega al autobús, el elenco principal no bajará del autobús más tarde. Lo que significa que no llegarán a la casa de Rika, por lo que no obtendrán las armas ni el Umbere. Y déjame decirte que encontrar armas con poder real en Japón es como buscar a Mew en Pokémon amarillo. Bromas aparte, lo peor de todo es que pueden acabar atrapados en ese gigantesco embotellamiento que atraerá a todo un batallón de cadáveres durante la noche. Ya veo. Eres el estudiante transferido, yo soy Koichi Shido, profesor de salón de clases de 3A. Tuviste mucha suerte de encontrarte con nosotros, ya que estás solo. Shido me sonríe con su habitual sonrisa de come mierda. Pegado en su rostro. Afortunado, mi trasero. Sí, sobrevivir solo en una situación como esta no fue fácil. Además, debemos irnos pronto, los del piso de abajo también están subiendo las escaleras. Respondo mientras me alejo del maestro, revisando los dos pasillos a nuestra izquierda y derecha. El derecho estaba bastante obstruido, no había forma de ir allí, por lo que quedaba el único camino a seguir. Con el piso inferior bloqueado, tendremos que encontrar otra forma. Vamos, todos, tendremos que encontrar otra forma de salir de la escuela. Todos los estudiantes dieron un sí, señor unificado y siguieron a Shido, quien comenzó a caminar hacia el pasillo izquierdo. Al no tener otras opciones, sigo detrás del grupo. Dios, no puedo creer que esté atrapado con este lunático mientras The Group se reúne justo debajo de mí. Oye, ¿realmente sobreviviste todo este tiempo solo? Giro la cabeza hacia la voz para ver al estudiante con el que me crucé hace unos minutos hablando conmigo. Sí y no. Estaba con otras dos personas, Kota Hirano y Saya Takagi, pero nos separamos. Le respondí al estudiante que caminaba a mi lado. Y luego, escuché una risita de la parte delantera del grupo. ¿Ese culo gordo? Ja, me sorprende que todavía esté vivo, pensé que sería el primero en morir ya que es como una hamburguesa con piernas. Pero bueno, probablemente pueda convertirse en un gran cebo, estas cosas se lo comerán, durante días no era otro que Tsunoda quien había abierto la boca. Varios otros estudiantes varones a su lado comenzaron a reírse disimuladamente de su declaración, sus hermanos si tuviera que adivinar. Shido no estaba haciendo nada para detenerlo, obviamente. Tal vez deberían callarse un rato, el ruido los atrae y ahora mismo suenan como burros gritando en retrospectiva, esa fue una mala idea. Sabía que era una mala idea. Todo el planeta sabía que era una mala idea. Pero, simplemente no pude resistir, mi comentario fue seguido por un repentino silencio, el chico de cabello rubio se giró hacia mí, con las venas apareciendo en su frente. ¿Qué diablos me llamaste? Gritó, golpeando sus pies contra el suelo mientras pisoteaba hacia mí. Tsunoda se acercó lo suficiente para estar en el rango de ataque y aparentemente se preparó para lanzar un puñetazo en mi cara. Debería haber dicho gorilas, estaba a punto de tomar una postura para poder llevar su rostro a una pared cercana en el momento en que trató de golpearme. Sin embargo, en lugar de golpearme, golpeó al tipo que caminaba a mi lado, toma esto como una advertencia, chico divertido. La próxima vez, serás tú. Tsunoda me mira, su ceño fruncido se convierte en una sonrisa de come mierda cuando se da la vuelta. Caminando de regreso a su grupo como si acabara de hacer el hecho del siglo. El infierno. Me volví hacia el tipo que encontró el extremo equivocado de la mano de Tsunoda, su propia mano ahora sobre su nariz sangrante. Oye, ¿estás bien?
Pregunto mientras extiendo mi brazo. No ladra el estudiante mientras se levanta, golpeando mi brazo antes de alejarse. ¿Shitface está tratando de convertirme en un paria? Bien, Tsunoda, acabas de obtener un lugar VIP en mi lista negra, justo al lado de tu maestro. Ahora no empecemos a pelear entre todos, tenemos que permanecer juntos. Fue todo lo que dijo Shido sobre toda la situación, y después del pequeño show, me quedé caminando solo. Debería haber una segunda escalera aquí. Después de un par de minutos, Shido habló. Al llegar a las escaleras que mencionó, pude ver a Shido girarse para hablar con Tsunoda. Iré a revisar las escaleras, no puedo dejar que un debilucho haga el trabajo de un hombre, habla Tsunoda, asintiendo, y se dirige hacia las escaleras. Su rostro se transformó en una sonrisa cuando me dio una mirada rápida. Ignorando la provocación, miré detrás de nosotros para ver los cadáveres que se acercaban lentamente a nosotros, atraídos por la charla ociosa del grupo. Tsunoda regresa después de un rato, dando el visto bueno, y los estudiantes comienzan a bajar las escaleras uno por uno. Mientras eso sucedía, me giré hacia el tipo que recibió el golpe por mí. Supongo que no está pensando con claridad después de recibir un puñetazo de la nada, pero ese tipo está loco. Apoyado contra una puerta cerrada de esa manera. Oye hombre, será mejor que te alejes de esa puerta, no sabes lo que hay al otro lado. Vete a la mierda. El estudiante sisea en voz baja. Mira, solo aléjate de la puerta. Le respondí al chico que ahora me estaba mirando. Dije. Vete a la mierda. El chico ahora comenzó a gritar. Me dieron un puñetazo en la cara por tu culpa. ¿Por qué no arruinas la vida de alguien más? Y sigue gritando. Solo aléjate de esa puerta, creo que veo una sombra asomándose detrás del vidrio. Le respondo al chico en un tono cauteloso, tratando de calmarlo. Sin embargo, hizo todo lo contrario. Puedes cerrarla. Puerta esto, puerta aquello. No hay nada detrás de esta maldita puerta. El estudiante sigue gritando mientras abre la puerta con una rabia ciega. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra que mencioné se abalanzó. Agarró al estudiante y lo tiró al suelo. Los gritos de ira del tipo se convirtieron rápidamente en gritos de pánico. Actué lo más rápido que pude, solté mi bate y saqué el destornillador, apuñalando el lado de la cabeza del cadáver. Pero, llegué demasiado tarde. Pude ver sangre fluyendo debajo del estudiante, y no era del cadáver. Estaba mordido. Me quedé allí sobre una rodilla, sobre el estudiante mientras me miraba, con lágrimas en los ojos. Debería haberme dado cuenta de lo que iba a pasar a continuación. Con Tsunoda haciéndome parecer un aparente cobarde pasivo y Shido probablemente pensando que no valía la pena estar en su pequeña manada por eso. Pero, estando concentrado en el estudiante moribundo frente a mí, ni siquiera me di cuenta de que mi bate no estaba donde lo dejé caer. Solo me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal cuando sentí un dolor agudo en la parte posterior de mi cabeza, todo mi cuerpo cayó hacia adelante sobre el estudiante sangrante. Mi visión se volvió borrosa durante unos segundos. Sacudiendo la cabeza y abriendo los ojos para mirar al frente, veo un par de pies descalzos ensangrentados acercándose a mí, y al estudiante caído que ahora solo estaba gimiendo debajo de mí. Volteando mi cabeza, mi visión todavía un poco borrosa, veo a Shido dejar caer mi bate y alejarse casualmente. Shido, jodidamente bueno para nada. Voy a matarte. La rabia comienza a calentar mi cabeza, rápidamente me pongo de rodillas y trato de levantarme. Solo para sentir algo sosteniendo mi manga, mirando hacia abajo, veo al estudiante moribundo mirándome. Hombre, por favor, no quise decir eso, por favor. No me dejes aquí, no quiero morir así, no quiero. Por favor. Tropezaba con sus palabras, la sangre comenzaba a salir de su boca, mezclándose con las lágrimas que corrían por sus mejillas. Ver al estudiante así, me hizo salir de mi ira. No me atreví a dejarlo solo mientras se veía así. Con el destornillador aún en la mano, agarro al estudiante por el cuello, luego lo tomo del brazo y lo levanto. Gracias, sin embargo, su maldita sonrisa después de que lo ayudé a levantarse duró poco. Como ese par de pies que vi hace unos momentos, ahora estaban más allá de cerca. Antes de que pudiera siquiera agradecerme, otro cadáver lo agarró por detrás, mordiéndolo en la nuca mientras lo empujaba hacia mí. Y empezó a gritar de nuevo. Al estar en una posición incómoda después de levantar al estudiante, no logré esquivar al estudiante que ahora caía, cuando el peso de dos cuerpos cayó sobre mí. Y terminé en el suelo con dos cuerpos encima de mí, solo logrando poner un brazo entre el estudiante y yo. Después de caer al suelo, escuché los huesos del cuello del estudiante romperse. Usé mi destornillador para apuñalar la cabeza, que tenía incrustados sus dientes en la nuca del estudiante.
Mirando al estudiante, vi que ya no se movía, gritaba o lloraba. Solo su sangre goteaba ahora en mi cara. Él estaba muerto. Empecé a entrar en pánico, dándome cuenta de que pronto estaría despertando conmigo justo debajo de él. Agregué los cadáveres que todavía se estaban acercando. Agarré la cabeza del segundo cadáver que aún tenía los dientes incrustados en el cuello del difunto estudiante y saqué el destornillador de su cabeza, justo cuando el estudiante comenzaba a temblar. Entre el estudiante que se retorcía encima de mí, los cadáveres que se acercaban y mi propio estado mental, no voy a morir aquí. No así. Empecé a gritar mientras golpeando la cabeza de los estudiantes, empujando los dos cuerpos lejos de mí hasta que pude poner mi pie entre los cuerpos. Sacarlos de encima de una patada mientras sacaba el destornillador de la cabeza de los estudiantes muertos en el proceso de liberar mi cuerpo atrapado. Rápidamente me alejo de los cadáveres que se aproximan usando el impulso. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.